Buenas tardes. Bueno, saludos a mis compañeros del curso de gestión ambiental, a la tutora. Mi nombre es Héctor Galeano. Este video tiene como fin explicar el proceso de implementación de una CGA, de un sistema de gestión ambiental. Entonces, lo primero que se debe saber es que el sistema de gestión ambiental no es algo, llamémoslo, mecánico. O sea, no sirve el mismo que voy a implementar en una, no sé, distribuidora de carne a una curtiembre. Que dependiendo de la organización, de sus necesidades y pues del impacto ambiental que genera, se debe plantear un tipo específico de sistema de gestión. Entonces podemos decir que el sistema de gestión es adaptable al proceso productivo de cada organización. Sin embargo, maneja unas pautas generales que debemos nosotros contemplar y que se deben respetar. En ese sentido, tampoco es cierto que solo sirva para multinacionales, sino que el sistema de gestión ambiental puede ser elaborado desde un asadero de pollos hasta Coca-Cola. Entonces, sirve para pymes, medianas empresas y para multinacionales. Eh, lo siguiente que queríamos establecer es que eso está en la norma ISO 14001. Eh, esta norma pues contempla todo el proceso que se debe realizar y en idéntico sentido es una manera de acogernos al estándar global por medio del cual se viene pues implementando un tipo de cuidado del medio ambiente. Para implementar el sistema se tienen 4 etapas. La primera es la planeación. Entonces, pues, digamos que es muy similar estas 4 etapas a los procesos de la administración, pero bueno, planeación, se debe identificar los procesos de la empresa, sirve tener una hoja de procedimientos, entonces tener diagramado cómo opera la empresa y lograr identificar los procesos claves que contaminan, que impactan el medio ambiente, además de aquellos que pues, se están haciendo de manera adecuada. Entonces en la planeación tenemos que identificar una política ambiental, cómo la empresa quiere comportarse de vista al medio ambiente. Este es un documento público. Entonces, luego, si la política ambiental de la empresa es, no sé, destruir o ahorrar recursos en, en la disposición final de los recursos, de los residuos, arrojándolos a un río, eso tiene que ser compartido, tiene que ser público. Entonces, pues va a generar una opinión de la ciudadanía. Luego, ahí tenemos uno de los primeros beneficios, que es cambiar la imagen de la empresa, tener una imagen positiva. No obstante, para no desviarnos, en la planeación, la gerencia debe determinar los puntos principales de afectación al medio ambiente, qué política se va a trazar por parte de la empresa y se debe tener claro mediante un diagrama de flujos toda la operación de la organización. Una vez se cuenta con llamémoslo así, toda la planeación, luego sigue la fase de implementación. Entonces, bueno, digamos que en la planeación debemos identificar, por ejemplo, qué tipo de empresa nuestra, cómo vamos a hacer el sistema de gestión. Hay empresas que lo hacen de manera interna, hay otras que lo piden por consultoría. Entonces se tiene que evaluar los costos, por ejemplo. Tiene que tener las cargas de cuánto va a costar, quién lo va a realizar, en qué tiempo se va a hacer. Tiene que tener un cronograma por medio del cual se empiece el diseño del programa de gestión. Ya cuando llegamos a la fase de implementación es poner en práctica lo que ya se ha acordado en planeación. Entonces, si tenemos un cronograma de trabajo, tenemos que ser rigurosos y estrictos en cumplirlo. Si hemos identificado medidas correctivas, tienen que empezar a realizarse. Algunas organizaciones por su funcionamiento no pueden hacer estas medidas correctivas de inmediato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una curtiembre, que es digamos, lo que desarrollamos en el fase anterior, y mi disposición final de los recursos de la operación los arrojo al río Tunjuelo, pues no voy a pasar de un día para otro dejar de hacerlo. Pero sí debemos establecer unas metas, unos plazos y empezar a fijar unos mecanismos que me permitan cambiar
y llegar a implementar estas medidas. Entonces, la implementación pues, es la puesta en práctica. Vamos a tomar los cronogramas de trabajo, vamos a empezar a hacer cambios en la organización y sobre todo vamos a capacitar al personal. Es claro que cada persona en la organización debe conocer, uno, sus funciones y dos, sus responsabilidades. Y en el sistema de gestión ambiental se le suma su aporte negativo o positivo al medio ambiente. Entonces las personas tienen que tener claro cómo está afectando su proceso y su trabajo la comunidad y el medio ambiente. Bueno, en la implementación también tenemos que tener conciencia de que no significa que una vez se desarrolla esta política es perpetua. Digamos, sociedades cambian, igual los requerimientos y las normas. Entonces el plan de gestión ambiental de hace 50 años no necesariamente tengo que cambiarlo, pero sí se le debe hacer unos ajustes. No podemos pensar que si me certifican en el 2020 voy a tener la misma calificación siempre, porque los requerimientos cambian. Antes, por ejemplo, el plomo no se consideraba veneno, hoy sabemos que es tóxico. Entonces, de acuerdo a las disposiciones nuevas, se van a tener unos criterios que necesitarán revisarse constantemente. También se necesita en la implementación ver los requisitos legales, porque una cosa es que una empresa por cuestiones de ética quiere implementar un sistema de gestión ambiental y otra muy distinta es que mi labor me obligue a hacerlo. Entonces, por ejemplo, una industria maderera, yo no voy a hacer un sistema de gestión ambiental pensando en ser ético, sino porque mi labor me obliga a hacerlo. Lo mismo las industrias extractivas y mineras tienen que tener un plan de manejo ambiental que les permita funcionar. Entonces tienen que tener acorde a lo que se está realizando, no solo las buenas intenciones, sino qué es lo que el Estado y la ley les está exigiendo en estos momentos. Bueno, ya eso es como la fase de implementación. Hay que tener en cuenta que tenemos una tercera etapa, llamémosla de control, que es la comprobación. Entonces en la comprobación nos ceñiremos a lo que se estableció en el organigrama. Entonces en el organigrama tuvimos unas fechas y unos indicadores de gestión. Hay, como les decía, actividades que no se pueden hacer de inmediato, pero que se pueden ir validando poco a poco y viendo qué progreso se tiene, calificando, evaluando, corrigiendo, viendo si las medidas adoptadas son las pertinentes y si no, pues se necesitaría cambiar y replantear cómo la organización está actuando de cara a el, llamémoslo así, medio ambiente. Igual en esta comprobación se pueden contratar auditorías también externas o hacer control interno. Lo segundo pues cuesta y no, digamos, es para más para grandes empresas. Y igual se puede hacer interno, como les decía, tiene como fin certificar que lo que se está haciendo se esté haciendo de manera adecuada. Ellos envían un informe de conclusiones que la gerencia valorará y verá pues si lo que se hizo como el plan de gestión es correcto. Y por último, pues tenemos la actuación, que ya es en el día a día lograr que la organización esté pues cumpliendo con todos los requerimientos del plan de gestión. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Gracias por la atención prestada y nada, un gusto estar con ustedes.